y agradecido al Señor por estar viéndolo a cada uno de ustedes, si bien se echa de menos el darnos un abrazo, el saludarnos bien, pero por ahora debemos seguir así hasta que el Señor diga otra cosa. Y bien, quiero ir a la palabra del Señor el día de hoy, que está en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34, para que lo puedan anotar, lo puedan buscar. Y es una palabra muy interesante, una palabra que nos deja mucho de qué pensar. Y dice su palabra en nombre de Jesús en el libro de Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Dice su palabra: mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí o maestro, come algo, le decían los discípulos. Y Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó a sus discípulos y les dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, que me envió, y en terminar su obra. Es ahí donde quiero hablarles el día de hoy sobre la voluntad de Dios para Jesús. ¿Cuál era la intención de Dios para Jesús? Y esas intenciones Jesús le hizo como lo mandó Dios a la tierra. Entonces quiero hablarles el día de hoy sobre las intenciones de Jesús en nuestras vidas y cómo Jesús vino a la tierra a poner en acción la intención de Dios para cambiar el rumbo de la humanidad. Primero quiero empezar dándoles el significado de la palabra intención. ¿A qué se refiere la palabra intención? Es algo que una persona piensa o se propone hacer. Y lo similar a la palabra intención la podemos ver también como un propósito, como un proyecto, una finalidad, un objetivo o como un intento. Ahora, antes de entrar al mensaje, mis hermanos, quiero explicarle un poquito y hacer esta pregunta: ¿qué es la intención? Entonces, ¿qué podemos ver de la intención? La intención es un término con origen en el latín intentinio, que permite nombrar a la determinación de la voluntad hacia un fin. Lo intencional es consciente, se lleva a cabo en pos de un objetivo. La intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. Entonces, y ahora ya quiero entrar al mensaje. Y quiero empezar hablando, hermanos, sobre la intención de Jesús sobre la humanidad, con la humanidad. Y quiero empezar hablándoles sobre la voluntad de Dios para Jesús. Y esa voluntad, como acabamos de leer, ella era llevar el mensaje de Dios y darnos a conocer a toda criatura. Y Jesús en ese momento se encontraba haciendo la voluntad de Dios en el libro que acabamos de leer, cuando se relaciona con esta mujer samaritana. Pero se detiene por un momento para hablar con sus discípulos acerca del alimento, ya que Jesús había recorrido varios kilómetros sin poder alimentarse carnalmente. Es por eso que sus discípulos van a buscarle algo de alimento, pero cuando llegan al lugar donde estaba el Señor, observan que estaba hablando con una mujer, pero Jesús se detiene de hablar con ella para hablar con sus discípulos y explicar lo que para él era más importante, que era hacer la voluntad de Dios, que era su comida. Y podemos ver que Jesús se preocupó de hacer la voluntad de Dios, y el Señor siempre supo que la razón por la cual había venido a la tierra era para cumplir la voluntad de Dios y terminar su intención. Y Jesús desde pequeño ya sabía cuál era la intención de Dios para él. Y podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 41 en adelante,
podemos ver que los padres de Jesús estaban en una fiesta, estaban en Jerusalén, en una fiesta de la Pascua, la cual los padres, al terminar esta fiesta, se van de regreso a Nazaret. Por lo cual Jesús se queda en Jerusalén y los padres no se dieron cuenta de esto y siguieron su rumbo. Y cuando llegó la noche, buscaron al Señor entre los familiares y entre los que estaban ahí, y se dieron cuenta que el Señor no estaba. Y regresaron a buscarlo, regresaron a Jerusalén a buscarlo. Y dice la palabra del Señor que estuvieron 3 días buscándolo. Y cuando lo encontraron, estaba en un templo, sentado escuchando y haciendo preguntas a maestros religiosos. Y su madre le dice a Jesús que estaban desesperados buscándolo por todas partes. Y Jesús les responde con una gran pregunta y les dice: ¿pero por qué tuvieron que buscarlo? Les dice el Señor: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Entonces podemos ver que Jesús desde muy temprana edad ya sabía dónde debía estar y con quiénes debía estar, ya que la Biblia termina diciendo que Jesús creció en sabiduría y en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús, mis hermanos, fue agarrando sabiduría con estos maestros religiosos, como dice la Escritura. Y Jesús también expresó que las cosas espirituales satisfacían más al hombre y no solamente el alimento terrenal. Lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces el Señor dedicó toda su vida en cumplir la obra que su Padre le había encomendado. En Juan capítulo 5, en el versículo 36, dice la palabra del Señor: pero tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara. Y ellas prueban que Él me envió. Y finalmente Jesús terminó cumpliendo la intención de Dios cuando dijo en Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, consumado es. Entonces podemos ver que la voluntad de Dios fue que Jesús diera a conocer su palabra y entregara a Jesús en la cruz. Jesús también, mis hermanos, reclutó a discípulos que pudieran seguir cumpliendo esta voluntad que Dios le había dado a él, que era llevar el evangelio por todo el mundo. Y Jesús no solamente eligió a sus discípulos, sino que también los conoció, los supo querer, los supo conocer de piel a piel, de todo su corazón. ¿Y por qué Jesús conoció a las personas? Y les reveló a su Padre que era Dios. Y Jesús sabía a quiénes debía elegir. Jesús no eligió a cualquiera. Jesús no eligió al más sabio. Si nos damos cuenta, Jesús tomó a personas que no eran tan sabias. Tomó a personas con una vida común y corriente, a personas con problemas en sus vidas, que después transformó para su gloria. Pero el Señor fue sabio en elegir a quienes debían más adelante llevar el mensaje de Dios, ya que Jesús hizo discípulos, tanto orando, cuidando y compartiendo. Es así como también nosotros podemos seguir haciendo discípulos, aquellos que llevamos adelante este mensaje. Podemos seguir haciendo discípulos como Jesús lo hizo, tanto orando por esa persona, tanto cuidándola y tanto también compartiendo con esa persona, compartiendo la palabra del Señor, cuidándola para que no se desvíe de sus caminos y orando por esa persona para que Dios pueda hacer su obra en él. Ahora el Señor le resultó su intención con ellos, ya que la mayoría de los discípulos que el Señor buscó y halló terminaron llevando su mensaje y haciendo la voluntad de Dios. Ahora nosotros, y quiero hacerle una pregunta, ¿estaremos haciendo la voluntad de Dios? Esa pregunta que quizás nos deja pensando.
Pero quiero que tengan en su corazón esa pregunta. ¿Estamos haciendo la voluntad que Dios nos mandó? De llevar el mensaje, de ir en busca de aquellos que necesitan de Dios, aquellos escogidos por Dios. Porque si estamos donde estamos, mis hermanos, y entregamos nuestros corazones a Dios, debemos hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es llevar y predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Ahora, mi hermano, ¿está haciendo esa voluntad de Dios o está esperando un avivamiento? ¿O está esperando a que alguien lo motive a hacer algo por la obra del Señor? En Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 35, en adelante dice la palabra del Señor que Jesús se encontraba recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio, sanando enfermos y quitando toda dolencia en el pueblo. Y Jesús, al ver la multitud que había, dice su palabra, que tuvo compasión de ellos, porque estaban amparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor les dice a sus discípulos, la cosecha es mucha, les dice, mas los obreros pocos. Y Jesús les dice que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Y qué quiere decir el Señor con esto? Es que en el mundo hay mucha necesidad y todos lo sabemos. Hay mucho trabajo que hacer, pero hay pocos obreros para realizar este trabajo. Para nosotros, los que somos obreros, que debemos llegar a la necesidad del mundo, ya que nosotros, mis hermanos, está la medicina que el mundo necesita, que las personas necesitan. Ahora, ¿dónde se encuentra usted? ¿En los obreros o en la multitud? Dios necesita hombres y mujeres dispuestos y dispuestas a hacer su obra, a hacer la intervención de Dios en vidas que lo necesitan. Dios nos llama a ser obreros y no a ser uno más de la multitud. Si Dios nos eligió a cada uno de nosotros, no fue porque éramos los más sabios, no fue porque nosotros quisimos, no fue porque eran nuestras fuerzas, sino que Dios vio nuestras cualidades. Porque, mis hermanos, yo les debo confesar que yo no era muy sabio. Yo no era el indicado para llevar este mensaje, yo no era el más indicado para estar enfrente de ustedes ahora, detrás de una cámara hablándoles de Dios. Yo no era, hermanos, el correcto, yo era tímido, yo era vergonzoso, pero hermanos, Dios puede hacer algo en nuestras vidas y siempre lo hace. Dios siempre va a sorprender a nuestras vidas con lo mejor que sabe hacer. Dios, hermanos, nos creó y nos eligió como sus obreros y obreras para llevar este mensaje de salvación. Y así lo hizo con cada uno de nosotros. Y como lo hizo con nosotros, también lo va a hacer con las personas. Y el cambio en nuestras vidas, mis hermanos, es sobrenatural, ya que nadie más puede hacer lo que Jesús puede hacer o lo que Dios puede hacer, ya que Jesús siempre nos sorprende cuando creemos que todo está perdido. Es ahí donde Dios intercede por nosotros y nos renueva y nos limpia, nos levanta cuando nos caemos, para que seamos llamados hijos de Dios. Y podemos ver cómo Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 18, en el versículo 1 al 18, dice su palabra que el Señor regresaba a Jerusalén para la celebración de unos de los días sagrados de los judíos dentro de la ciudad. Y cerca de las hermanos, se encontraba un estanque de Betesda que tenía 5 pórticos cubiertos. En esto, en cada uno de sus pórticos había una multitud de enfermos, entre ellos habían ciegos, cojos, paralíticos. Y dice la palabra del Señor que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo observó y supo del tiempo que llevaba con esta enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar tu salud?
Y el hombre le contesta que no puede porque no tiene a nadie que lo meta en el estanque. Y cuando se agita el agua, otro cae antes que yo, le dice este hombre. Y Jesús le dijo al hombre que se pusiera en pie, tomara su camilla y caminara. Y al instante el hombre fue curado y quedó sano. Jesús realizó este milagro en un día donde no se podía realizar ningún trabajo. Pero Jesús siempre sorprende en los momentos menos esperados en las personas. Y en un día donde nadie podía realizar un acto de sanidad, el Señor lo hace. Y es que el Señor puede hacer cosas que ningún hombre puede hacer, cosas que ni un médico puede hacer, cosas que ni una pastilla puede hacer, ni una droga puede hacer. Y es que, hermanos, nuestras vidas, cuando nos entregamos al Señor, tienen otro sentido en el mundo. Y nos entrega una nueva oportunidad de poder decirle y declarar a viva voz que solo Dios tiene el control de nuestras vidas y que sin Dios nada podemos hacer y nada somos. Hay personas que siguen a hombres que se hicieron llamar Dios, pero nosotros debemos seguir al único Dios que se convirtió en hombre para darnos salvación, perdón, amor, oportunidades. Y su nombre, mis hermanos, es por sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesucristo, el único que puede cambiar nuestra vida y hacer que nuestras vidas sobresalgan a lo sobrenatural. Y con esto, mis hermanos, quiero finalizar este mensaje con el libro de Juan en el capítulo 17, en el versículo 1 y 8, dice su palabra. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, dice su palabra, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, le dice el Señor, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste, le dice el Señor. Y ellos han obedecido tu palabra ahora. Saben que todo lo que tengo es un regalo proveniente de ti, dice su palabra, porque les es transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que provienen de ti y han creído que tú me enviaste. Hermanos, Jesús se santificó a sí mismo para santificarnos a nosotros. Y podemos ver que el Señor compartió su palabra con todas las personas que se cruzaron en su camino. Jesús nunca se negó a dar un milagro. Jesús nunca se negó a compartir la palabra, sino que siempre la compartía con todos los que se acercaban a Él. Siempre, hermanos, estuvo dispuestos. Ahora nosotros debemos estar dispuestos a hacer y continuar la obra de Dios. No nos debemos cansar, no nos debemos, hermanos, quitar lo que ya tenemos, porque lo más importante que hizo Jesús fue cambiar vidas y entregar su vida por nosotros. Y ahora nosotros podemos entregar nuestras vidas por Jesús, nuestras vidas para que Jesús pueda seguir haciendo los cambios que Él quiere hacer. Hermanos, y Jesús envía a entregar su ministerio a sus discípulos y Él comparte su gloria para todos. Hermanos, la gloria de Dios es para todos, no solamente para aquellos que estamos en la iglesia, sino que para todo el mundo que cree que Jesús es el Señor, que Jesús es el Dios. Y la intención del Señor en cada vida, la intención de Jesús en cada persona es poder
darle nuevas oportunidades de vida. Poder que ellos también puedan tener el galardón que vamos a tener nosotros cuando nos vamos de esta tierra. Y ese tiempo ya está por venir. Ese tiempo, mis hermanos, ya está cerca. Cuando Dios nos venga a buscar, ya no queda nada. Estamos en el límite de que Jesús venga a buscarnos. Debemos estar preparados, pero también debemos seguir compartiendo este mensaje para que nuestras familias, nuestro entorno puedan acompañarnos cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Y quiero invitarlo a orar en esta noche y poder decirle: Señor, yo quiero seguir siendo ese obrero que quiere seguir creciendo, Señor. Aquel obrero que quiere seguir compartiendo, Señor, esa palabra dulce, esa palabra, Señor, que alimenta. Como tú decías, Señor, el alimento terrenal, Señor, no nos puede satisfacer más que un alimento espiritual, Señor. Tú, Padre amado, apartaste, Señor, un alimento para compartir otro alimento, Señor, que es mejor, Padre amado, que Padre Celestial puede cambiar vidas, que puede cambiar, Señor, corazones. Y eso es lo más importante, Señor. Y nosotros queremos seguir siendo aquellos obreros, Señor, para llegar a esa multitud, Señor, que necesita conocer tu palabra, que necesita saber, Señor, que tú eres el único Dios, que no dependemos, Señor, de una pastilla, que no dependemos, Señor, de un médico, Padre amado, de un resultado, Señor, sino que dependemos de ti, porque todo el control, Señor, está en ti. Cada vida, cada corazón, Señor, depende de ti, Padre amado. Tú eres el único que tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Señor, yo te pido por cada hermano, cada hermana, Señor, que quizás ha perdido sus fuerzas, que quizás, Señor, no se siente capaz, pero que tú sabes, Señor, lo que guarda su corazón. No somos quienes para juzgar, sino que debemos, Señor, poder abrazarnos aún más y poder orar por ellos, Señor, para que puedan fortalecerse, Señor, de sabiduría, Padre amado, de todo entendimiento, Señor, que nos dice, Padre Celestial, que sin ti, Padre amado, no podemos hacer nada, y que sin ti, Señor, no somos capaces de nada. Por eso te agradecemos, Señor, por cada oportunidad que tú nos das, por cada aliento de vida que tú nos das, Señor, por cada instante que podemos entregar tu palabra, Señor, a todos aquellos, Padre amado, que necesitan, Señor, esa palabra de aliento para sus vidas y darse cuenta, Señor, que tú eres, Padre amado, el único Rey, Señor, que vive entre medio de nosotros, porque tú, oh Dios, eres el único que vino a la tierra en son de hombre, Padre Celestial. Y no queremos seguir a esos hombres que se pasan, Señor, llamándose Dios. Queremos seguirte solo a ti, Señor, porque a ti, Padre amado, vamos a encontrar paz. En ti vamos a encontrar, Señor, un milagro en nuestras vidas, Señor, un milagro, Padre amado, en nuestras familias, en nuestros entornos. Por eso, Señor, queremos depender de ti, Señor, solamente de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.